Hola, buenos días. ¿Me dan unos 2 minutos, por favor, e iniciamos el curso del día de hoy? Gracias. Buenos días a todos. Vamos a iniciar el curso. ¿Me pueden nada más indicar si me pueden ver y si me pueden escuchar y si pueden ver mi presentación? Eh, Mis compañeros de la sala de capacitación, si me pueden ayudar a activar el chat y la sesión de preguntas y respuestas para que ahí me hagan llegar sus comentarios, por favor. Está bien, pues muchas gracias. Bueno, pues una disculpa aquí por unos inconvenientes que tenemos técnicos, pero ya vamos a iniciar. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente de GIA en el área de auditoría y el día de hoy vamos a estar revisando el curso de la norma NIF B15, conversión de monedas extranjeras. Eh, Nada más como un preámbulo, si alguien de de los chicos que están aquí participando en el curso, si me pueden dar algún comentario respecto a lo que creen o la expectativa que vamos a ver en el curso del día de hoy, si me lo pueden hacer saber, por favor, gracias. ¿Ninguna expectativa? Bueno, pues vamos a dar comienzo entonces y a lo largo de la sesión vamos a revisar el siguiente contenido, que es el primer punto, los objetivos del tema del día de hoy, explicar lo que corresponde a la NIF 15, conversión de monedas extranjeras. Vamos a revisar un caso práctico, las conclusiones y las preguntas. En cualquier momento, si tienen alguna duda, pues si me lo pueden hacer saber a través del panel de preguntas y respuestas, y en algún momento que yo tenga oportunidad, doy, doy respuesta a sus dudas. Bueno, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Pues es comprender la norma B15, conversión de monedas extranjeras, que está enfocada a dos aspectos principales. Uno, ¿cuáles son las transacciones en moneda extranjera? ¿Cómo se van a tratar en cuanto a los temas contables? ¿Y cómo se presentan en los estados financieros de la entidad? ¿Y cuál es el proceso de la conversión de la información financiera de una moneda de informe diferente a la moneda de registro o a la moneda funcional? Por último, vamos a ver cuáles serían las normas de presentación y de revelación. ¿Cuál es el alcance de esta NIF? Bueno, todos sabemos cuál es una moneda extranjera, todos sabemos identificar cuál es el tema de la revaluación de saldos en moneda extranjera, fluctuaciones cambiarias que se generan por convertir los saldos en moneda extranjera. Entonces, pues ese es un tema cotidiano que estamos manejando pues en todos los días y que ya debe de ser algo práctico o algo que sabemos nosotros. Si en algún momento ustedes tienen alguna duda específica, pues con gusto lo podemos ver. Simplemente a lo que vamos a ver en esta sesión es un breve recordatorio de lo que ya hemos visto o hecho en algún momento. Como saben, nosotros estamos regulados por las normas de información financiera mexicanas y en específico, pues ahorita estamos tocando el tema de la NIF 15. Esta NIF es aplicable para todas las entidades que están emitiendo estados financieros básicos. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Pues los estados de balance general, estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Estos pues son los mínimos o los estados financieros básicos que se deben de presentar en una empresa junto con las notas y respecto a la situación financiera de una empresa a cierto periodo determinado.
Entonces, como podemos ver, el alcance de esta NIF, pues es aplicable a todas aquellas entidades que están obligadas a emitir estos estados financieros básicos, ¿ok? Mm, y bueno, nosotros pues ya hemos venido platicando que estamos trabajando con las normas de información financiera, que es en este caso vamos a revisar el tema de la NIF de 15 y estas están en convergencia con la normatividad internacional. Entonces, ¿esto cuál es el objetivo? Pues que realmente cuando se presente la situación financiera de las empresas en México o en Estados Unidos o en China o en cualquier otra entidad, pues que presenten información financiera consistente, comparativa y que pues cumpla con los mismos lineamientos. Entonces, en este caso, pues se han venido actualizando las normas de información financiera de tal forma que estén en comparación con la normatividad internacional. ¿Esto por qué se los menciono? Pues porque vamos a ver que en este caso la normatividad NIFE 15, conversión de monedas extranjeras, está en línea con la NIC internacional, NIC 21, cuyo nombre es efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar esta norma, pues vamos a ver que prácticamente estamos hablando de los mismos términos, salvo ciertas especificaciones que pudieran presentarse en la norma internacional NIC 21. Bueno, esto nada más es como un pequeño antecedente para que ustedes tengan presente cuál es la normatividad mexicana y cuál sería, en este caso, el fundamento en la norma internacional. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque ya vamos a iniciar de lleno con el tema de la NIF de 15. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Como les decía, pues vamos a revisar el tema de la NIF de 15, que va a estar enfocada en dos aspectos principales. Uno, pues entender cuáles serían las transacciones en moneda extranjera, cómo se reconocen en la información financiera de la empresa, y la segunda es entender cuál sería el proceso de conversión de las cifras en moneda extranjera para la presentación de los estados financieros. Entonces, ¿cuáles son las operaciones o transacciones en moneda extranjera? Pues nosotros vamos a identificar que en las empresas en las que estamos llevando a cabo la contabilidad, pues se tienen operaciones de compra, de venta, de gastos, de pago de honorarios, incluso de compra de productos, pago de servicios, obviamente todas las operaciones cotidianas de la empresa y que en algunos casos la moneda que va a, digamos que en la cual se van a llevar a cabo estas operaciones, pues justamente pueden ser una moneda extranjera. Nuestra moneda mexicana, pues es el peso como tal, pero ¿cuáles serían estas operaciones? Pues pueden ser dólares, en euros o en alguna otra moneda. Entonces, como nosotros estamos llevando a cabo nuestra contabilidad en pesos mexicanos, todas estas operaciones se tienen que registrar pues en la contabilidad, que en este caso es pesos mexicanos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Pues nos dice la norma, primero tienes que reconocer en el momento en que se llevan a cabo estas transacciones, se tiene que reconocer en la moneda de registro. ¿Cuál es mi moneda de registro? El peso mexicano. ¿Y cuál es el tipo de cambio que le voy a utilizar? Pues el tipo de cambio en el que se está llevando a cabo la operación. Si el día de hoy, por ejemplo, realicé la compra de materia prima a mi proveedor que está en Estados Unidos y obviamente la factura viene en dólares, bueno, pues entonces tengo que registrar al día de hoy el tipo de cambio que tengo establecido. Y bueno, reconocer el monto que estoy comprando en dólares por el tipo de cambio y bueno, el equivalente en pesos mexicanos es lo que tengo que reconocer en mi contabilidad. Ese es el primer paso o el paso inicial para reconocer unas transacciones en moneda extranjera. ¿Qué es lo que tengo que hacer con posterioridad? Nos dice la norma, a la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de aquellas partidas monetarias
derivados de transacciones en moneda extranjera y que estén denominados en moneda extranjera deben convertirse al tipo de cambio de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si yo ya tengo registrada una operación en el día 1, que fue cuando compré mi materia prima en moneda extranjera, y al día 30 del mes, pues todavía no se ha pagado esa mercancía, pues tengo que reconocer la actualización, digámoslo así, por ese saldo que todavía tengo pendiente de pago con el tipo de cambio de cierre. ¿Cuál va a ser? Pues el tipo de cambio del día del cierre del mes en el cual está llevando a cabo la operación, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos dice el primer punto. Y nos dice el segundo punto, cuando tú vayas a realizar el pago o el cobro, que en el ejemplo que les estoy dando sería el pago de la mercancía, pues tienes que realizar el pago y tienes que convertir la operación al tipo de cambio de realización. ¿Qué quiere decir esto? Pues al tipo de cambio del día en el que estoy llevando a cabo el pago de esa mercancía. Aquí obviamente se van a generar diferencias en los registros que tengo ya en mi información financiera, pues porque por un lado voy a tener el primer registro, que es el tipo de cambio histórico cuando realicé la compra. El segundo va a ser el tipo de cambio de cierre. Y el tercero puede ser incluso el tipo de cambio de cuando ya realicé el cobro o el pago de la mercancía. Entonces, todas estas diferencias cambiarias se van a reconocer en el estado de resultados dentro de una partida específica que se llama eh, resultado integral de financiamiento, en donde ahí vamos a reconocer pues todas estas diferencias cambiarias, ya sea utilidad o pérdida cambiaria. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No hay alguna duda? Perfecto, pues muchas gracias. Continuando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Em, Vamos a ver que dentro de nuestro estado financiero vamos a tener partidas monetarias y partidas no monetarias. Con lo que le corresponde a esto que ahorita les acabo de mencionar en cuanto al tema de la conversión de las cifras en moneda extranjera al tipo de cambio, ya sea de histórico, de cierre o de realización, y para efectos de nuestros registros contables, pues se va a aplicar únicamente a aquellas partidas monetarias. Es decir, si yo tengo saldos por cobrar o por pagar en moneda extranjera, pues tengo que hacer todo este proceso que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que pasa? Que si en este caso yo tengo la adquisición de alguna partida no monetaria, ¿cuáles serían las partidas no monetarias? Pues un ejemplo clásico, el activo fijo. Si lo realicé en la compra en moneda extranjera, en este caso simplemente se tiene que reconocer al tipo de cambio histórico, es decir, del día en el cual se quedó pactada la operación. Aquí en este caso, en las partidas no monetarias, no tengo que llevar a cabo mi proceso de revaluación de saldos que ahorita ya les había mencionado, ¿ok? Y bueno, aquí como se darán cuenta, pues ya hemos revisado tres conceptos básicos, que son, uno, la moneda de registro, el tipo de cambio histórico y el tipo de cambio de cierre. Como recordatorio, pues, ¿cuál es la moneda de registro? Es lo que ya mencionábamos desde el inicio, es aquella moneda en la cual la entidad va a mantener sus registros contables, ya sea para fines legales o de información. Esa sería mi moneda de registro, que por lo general, pues en este caso, si estamos hablando de las entidades mexicanas, pues su moneda de registro es el peso mexicano. El tipo de cambio histórico es el tipo de cambio en el cual se llevó a cabo la transacción. El día en el cual realicé la compra o o el pago de ciertos artículos o servicios, ese es el tipo de cambio histórico. Y el tipo de cambio de cierre va a ser el tipo de cambio a la fecha del estado de situación financiera. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
Perfecto. Bueno, pues con este punto concluimos con la primer parte de lo que nos habla la normatividad NIFP 15 respecto al tema de la conversión de monedas extranjeras. La segunda parte, pues vamos a ver cómo es el proceso que tenemos que llevar a cabo para realizar la conversión de nuestros estados financieros de la moneda de registro a la moneda funcional. Pero, pues aquí vamos a iniciar con la explicación de ciertos conceptos. Entonces, ¿cuál es la moneda funcional? La moneda funcional es aquella con la cual una entidad va a operar en su entorno económico primario, es decir, en el que principalmente genera y aplica efectivo. Por decir algo, pues mis registros contables son en pesos mexicanos, pero todas mis operaciones o la mayoría de mis operaciones están celebradas en moneda extranjera. Entonces, los flujos de efectivo que estoy generando y pagando, bueno, pues obviamente están en moneda extranjera, ¿ok? Entonces, eh, mi moneda funcional, en este caso puede ser el dólar o puede ser el euro. Y mi moneda de registro corresponde al peso mexicano, ¿ok? Esta sería la moneda funcional. ¿Cuáles serían los factores que se consideran para determinar cuál es la moneda funcional? Pues justamente aquí estamos poniendo algunos ejemplos. ¿Cuál es el factor en el cual se realiza la determinación de los precios de venta de los bienes y de los servicios? ¿Cuál es la influencia que tiene la moneda en la determinación de los costos y los gastos? Es decir, si bien mis entradas de efectivo pues corresponden a ventas que estoy haciendo en moneda extranjera, ¿cómo yo estoy aplicando esos ingresos para, obviamente, en los costos que corresponden, ¿no? Pueden ser costos de mano de obra, costos de materiales u otros costos para la producción de los bienes o de los servicios. Y bueno, como hemos comentado, ¿cuál es la moneda en la cual se van a generar y aplicar los flujos de efectivo de las distintas unidades generadoras de efectivo de la entidad? ¿Qué quiere decir? Que puede ser que mi empresa tenga varios segmentos, digamos, o giros de negocio, que puede ser que me dedique por un lado a la comercialización, por el otro lado a la producción, y en este caso, cada uno de esos sectores, pues van a ser unas entidades que se van a conocer como unidades generadoras de efectivo, y lo que tengo que evaluar justamente es cómo se van a generar y aplicar esos flujos de efectivo eh, en cada uno de esos sectores. Y bueno, pues prácticamente estos son los factores principales que se deben de considerar para determinar cómo se van a generar o cómo se puede establecer la moneda funcional. ¿Quedó claro esta explicación? Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos varios conceptos que ya hemos venido platicando. ¿Y cuáles son ellos? Pues el primero, la moneda de registro, que ya lo definimos, es la cual la entidad va a mantener sus registros contables para fines legales o de información. Y la moneda de informe es la moneda que elige la compañía para para presentar sus estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que mi moneda de registro sea el peso mexicano porque tengo que cumplir con con las regulaciones legales y fiscales que tengo aquí en este país, pero puede ser que yo, para efectos de mi presentación de mi información financiera a mi corporativo, o en el momento en que si yo soy una subsidiaria mexicana, pero resulta que la empresa holding va a consolidar mis estados financieros junto con los estados financieros de las otras entidades, pues va a presentar los estados financieros no en pesos mexicanos, sino en moneda extranjera, en este caso puede ser dólares o euros. Entonces,
pues aquí sería la diferencia, ¿ok? Y bueno, pues entonces aquí tenemos los 3 conceptos clave, que son los que vamos a estar hablando, pues de aquí en adelante. El primero de ellos, la moneda funcional, que ya lo explicamos, esa cual es aquella moneda en la cual la empresa va a generar sus flujos de efectivo, ya sea de entradas o de salida de recursos. La moneda de registro, la moneda en la cual yo voy a registrar mis operaciones para fines pues legales o fiscales aquí en mi país. Y la moneda de informe, la moneda en la cual voy a estar presentando la información financiera a mis usuarios. Con estos 3 conceptos clave, pues vamos a empezar a hablar del tema de la conversión de los estados financieros. Si alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos comentado, me lo puede hacer saber. Y si no, pues vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a tener claro cuando nos dice la norma? Nos dice, cuando la moneda de registro y la moneda de informe sean iguales, aunque la moneda funcional sea diferente, nos permite la norma que no se lleve a cabo ningún proceso de conversión. Ajá. Y esto pues es algo tan obvio. ¿Por qué? Porque si mi moneda de registro es pesos mexicanos y si mi moneda de informe es el peso mexicano, pero mi moneda funcional, que es con la que estoy generando mis flujos de efectivo, es el dólar, pero obviamente ya llevamos a cabo el proceso de la conversión de los saldos de esas operaciones extranjeras a pesos mexicanos, no tengo que llevar a cabo ningún proceso de conversión. ¿Por qué? Porque la información financiera que estoy generando se está generando con la moneda del peso mexicano, que es la moneda de registro, y es la misma moneda en la cual voy a presentar mis estados financieros, ¿ok? Pero solamente para efectos legales, fiscales y comúnmente se le conoce como estatutarios. ¿Qué quiere decir? Que son estados financieros que no están sujetos a ningún proceso de consolidación y que por lo tanto, pues las cifras que yo estoy reportando son solamente las que corresponden a la entidad. Pero si en este caso llega mi mamá holding y ella necesita tomar mi información financiera para que ahora sí que mi mamá, que es la holding, va a presentar los estados financieros consolidados, va a tomar las cifras que yo tengo en la entidad de México, que están en la moneda de peso mexicano, y la empresa holding sí o sí tiene que realizar el proceso de conversión de los saldos de mi moneda mexicana para que cuando se tomen mis cifras de México, las pueda sumar a las otras entidades que son hijas también de la empresa holding, ¿ok? En este caso solamente se realiza el proceso de conversión, pero en el ejemplo o lo que ahorita les mencionaba es, si yo me llamo empresa Patito SADCB y mi moneda de registro es pesos mexicanos y mi moneda de informe es peso mexicano, los estados financieros de la empresa Patito SADCB van a salir en la moneda de informe, que es el peso mexicano, que es la misma moneda de registro. Entonces, no hay necesidad de realizar ningún proceso de conversión de los estados financieros. Pero si va a llegar, por ejemplo, McDonald's y McDonald's es mamá de la empresa Patito SADCB, pues entonces McDonald's, al momento de que sume las cifras de la empresa Patito SADCB como parte de sus estados financieros consolidados, entonces sí va a tener que realizar el proceso de conversión, pero McDonald's es McDonald's como tal. Y la empresa Patito va a presentar sus estados financieros de forma independiente. ¿Quedó clara esa explicación? Bueno, no tengo ningún comentario. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora sí? Vamos a ponernos en el escenario de la empresa McDonald's. Ella, habíamos dicho que sí se tiene que realizar el proceso de conversión de estados financieros.
Y entonces la norma nos habla de ciertos pasos que tenemos que seguir. Entonces, el primero de ellos nos dice, el reconocimiento inicial nos dice, la adquisición de una operación extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro y utilizando el tipo de cambio histórico. Es lo que ya habíamos dicho al principio de la sesión, hablábamos de cuando se tienen operaciones en moneda extranjera, los reconozco en mi moneda peso mexicano y lo registro al tipo de cambio del día en el cual se celebró la operación. En este caso, eso es lo que nos está diciendo. Pero posteriormente, cuando nosotros vamos a realizar la conversión, nos dice, y qué es lo que mencionábamos ahorita en el ejemplo, para efectos del proceso de consolidación, y este nos remite a la norma de información financiera NIF P8, estados financieros consolidados o combinados, los estados financieros individuales de cada operación extranjera se deben, y el primer punto nos dice, modificarse para presentarse con base en las NIF mexicanas utilizadas por la entidad informante. Y B, convertirse a la moneda de informe de la entidad económica a la que pertenece la entidad informante. Entonces, es en pocas palabras lo que mencionábamos ahorita. La empresa McDonald's, cuando vaya a realizar su consolidación, tiene que realizar el proceso de consolidación con base a los lineamientos establecidos en la NIF B8, estados financieros consolidados, pero para eso tendrían que estarse convirtiendo las cifras de la empresa, por ejemplo, McDonald's Canadá, si McDonald's, vamos a suponer que McDonald's, la empresa holding, estuviera aquí en México y fuera la mamá de todas, bueno, pues entonces la empresa McDonald's Canadá tiene que realizar la adecuación de sus cifras para que, en primera instancia, cumplan con las normas de información financiera mexicanas y en segunda instancia, para que las cifras que tiene el estado financiero de McDonald's Canadá, pues cumplen con la moneda en la cual se van a presentar los estados financieros de la empresa McDonald's, cuando en el caso, suponiendo que la mamá o la holding fuera una empresa mexicana, ¿ok? Es lo más o menos lo que nos hace referencia esta norma. ¿Quedó claro? ¿Me pueden decir, por favor, si tienen algún comentario, si vamos bien? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Volví a regresar a esta slide porque es el principal paso que vamos a seguir de aquí en adelante. Entonces, en el sentido de que la norma nos dice dos pasos. El primero es, se deben de modificar las cifras para presentarse con base en las normas de información financiera mexicanas utilizadas por la entidad informante, ¿ok? Y segundo, se debe de convertir a la moneda de informe de la entidad económica a la que pertenece la entidad informante. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esto, lo que nos dice la norma es, primero tenemos que identificar cuál es la operación extranjera. Si la moneda funcional es diferente a la moneda de registro, primero debemos de convertir la información financiera de la moneda de registro a la moneda funcional. Entonces, si mi moneda de registro es el peso mexicano, pero mi moneda funcional es el dólar, pues entonces, si tengo que consolidar las cifras de mi empresa mexicana, pues tengo que hacer este primer paso, convertir las cifras de la moneda del peso mexicano a la moneda funcional, que en este caso es el dólar. Recordando que la moneda funcional es la moneda en la cual la empresa va a generar sus flujos de efectivo, de entradas y salidas de recursos. ¿Ok? Esto es clave. Después nos dice, si la moneda de informe es diferente a la moneda funcional,
la información financiera se debe de convertir de la moneda funcional a la de informe. Entonces, vamos a suponer que en el caso específico que mi moneda de informe sea euros, por ejemplo, pero sea diferente a mi moneda funcional, que es el dólar, entonces tengo que realizar un proceso para convertir mis cifras de la moneda de informe a la moneda funcional para que sean igualitas, ¿ok? En este caso de euros a dólares. ¿Quedó claro esto? Lo importante es evaluar en qué escenario estamos, ¿ok? Y con base en eso, pues nos vamos a seguir con lo que nos dice la norma. ¿Qué es lo que nos dice una vez que hemos identificado cuál es mi moneda de informe, cuál es mi moneda de registro y cuál es mi moneda funcional? ¿Y qué es lo que vamos a presentar como parte de mi proceso de conversión para obviamente generar la información financiera que tengo que reportar a través de los estados financieros? Pues tengo que identificar estos tres tipos de monedas y cuál es mi situación específica para ver en qué escenario estoy y cómo tengo que llevar a cabo mi proceso de conversión. Entonces nos dice la norma, vamos a identificar el primer escenario. Tengo que convertir de la moneda de registro a la moneda funcional. Suponiendo que mi moneda de registro es el peso mexicano y la moneda funcional el dólar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí nos dice, los estados financieros se deben convertir de la moneda de registro a la moneda funcional como sigue. Todos mis activos y pasivos monetarios al tipo de cambio de cierre. Recordando que cuáles son mis activos y mis pasivos, pues los saldos de bancos, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar. Todos esos son mis activos y mis pasivos monetarios. ¿Cuáles son mis activos y pasivos no monetarios? Pues puede ser, por ejemplo, el tema de el activo fijo. Ese es un activo que no es monetario porque no implica ahorita el tema del uso de recursos, ¿ok? Entonces aquí nos dice, todos aquellos activos y pasivos no monetarios, así como el capital contable, se tienen que reconocer al tipo de cambio histórico. ¿Qué quiere decir? El tipo de cambio en el cual se dio la transacción inicial de la operación en moneda extranjera. Y nos dice, pueden ser también partidas no monetarias reconocidas a su valor razonable, utilizando el tipo de cambio histórico referido a la fecha en la que se determinó dicho valor razonable. ¿Cuáles son estas partidas no monetarias reconocidas a su valor razonable? El ejemplo clásico pues puede ser el goodwill o el crédito mercantil. Estas partidas se dan como resultado de una operación, de una transacciones de adquisición de algún negocio, adquisiciones, y pues al momento de que se realiza el proceso de la adquisición y se compara el valor de la operación con el valor de mercado, pues puede que haya ahí una ganancia o una pérdida. Entonces, la ganancia se reconoce como un activo intangible o un crédito mercantil que la empresa va a tener que reconocer en sus estados financieros y que posteriormente pues se va a ir amortizando. Pero bueno, ese es otro tema. Y nada más se los menciono porque es un ejemplo de una partida que puede caer en esta situación. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a reconocer al tipo de cambio histórico, es decir, al tipo de cambio en el cual se dio el reconocimiento de la operación, ¿ok? Y nos dice, esto, lo que acabamos de ver corresponde al balance general, activos y pasivos monetarios, no monetarios y el tema del capital contable. Y nos dice, ahora vámonos al estado de resultados. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mis partidas del estado de resultados? Nos dice, los ingresos, costos y gastos se deben convertir al tipo de cambio histórico de la fecha de su devengamiento en el estado de resultado integral, salvo que se originen de partidas no monetarias, en cuyo caso se debe de utilizar el tipo de cambio histórico, que es lo que ya mencionábamos. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Si se dan cuenta, nos dice, todas mis partidas de ingresos, costos y gastos se deben de convertir al tipo de cambio histórico, es decir, al tipo de cambio en el cual se llevó a cabo la transacción. Pero también la norma nos dice, para efectos prácticos, pues
Si evaluamos el escenario y vemos que pues durante el ejercicio no hubo ninguna disparidad en cuanto a temas de tipo de cambio y más o menos las operaciones se presentaron con un tipo de cambio en promedio o un poquito comparable, consistente, pues la norma nos da la opción de que se pueda utilizar un tipo de cambio histórico promedio ponderado del periodo para efectos más prácticos, ¿ok? Entonces, bueno, este es un beneficio que nos da la norma. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Aquí acabamos de ver el primer paso que nos dice la norma, cuando tenemos que convertir de la moneda de registro a la moneda funcional. Ujú. Dice Francisco, pregunta, ¿qué pasa si yo tengo un proveedor que vende en euro? Quien realiza la importación me la cobra en dólares. ¿Cómo hago? ¿A cuál sería el proceso correcto en pesos? En realidad aquí lo que tengo entendido, Francisco, es al final las operaciones de tu proveedor directo, que es la persona a la cual tú le pagas, es en dólares. Entonces entiendo que las facturas te llegan en dólares y obviamente tendrás que reconocer el proceso de conversión de la moneda de dólar a peso, porque al final así es como te llegan a ti los factores, las facturas directamente. No sé si quedó claro o tienes algún comentario adicional. Si hay algún comentario adicional respecto de este proceso de conversión, me lo pueden hacer saber, por favor. Vamos a iniciar con el segundo paso de lo que nos dice la norma. Nos dice, ahora vamos a convertir de la moneda funcional, la moneda funcional, recordando que es la moneda en la cual voy a generar mis flujos de efectivo, a la moneda de informe, que es la moneda en la cual voy a presentar mis estados financieros. Y nos dice que debemos de identificar el entorno económico en el que opera cada operación extranjera. Aquí nos dice, puedes tener un entorno económico inflacionario o no inflacionario, y dependiendo del escenario en el cual te encuentres, se va a realizar el proceso de la conversión. Entorno no inflacionario. Pues se supone que actualmente nosotros estamos en este entorno, es decir, vamos a recordar que tenemos también una normatividad en particular, que es la norma NIF B10, de efectos de la inflación, y en esa norma nos menciona que si nuestra inflación acumulada de los últimos 3 años no supera el 26%, pues estaríamos en un entorno económico no inflacionario. Pero si está por arriba, pues sí, ya cambia la situación y entonces sí o sí estamos obligados a reconocer los efectos de la inflación en nuestra información financiera. Y obviamente tendremos que estar haciendo uso de la norma NIF 10 para reconocer el proceso de conversión. Pues prácticamente la mayoría de nosotros pues vamos a recordar que desde hace algunos años estamos en un entorno económico no inflacionario, por lo tanto pues se dejó de utilizar de alguna forma la norma NIF 10 porque pues obviamente no estábamos en un escenario que nos obligara a poder reconocer los efectos de la inflación en la información financiera. Y por eso, pues ahorita no lo estamos utilizando, pero sí hay que recordar esa clave, ¿ok? Entonces, volviendo a lo que nos dice esta norma, si estás en un entorno económico no inflacionario, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tus activos y tus pasivos se van a convertir al tipo de cambio de cierre. Y el capital contable al tipo de cambio histórico. ¿Qué quiere decir? Pues el tipo de cambio en el cual se dio la aportación inicial del capital. Toda la información del estado de resultados que corresponde a los ingresos, costos y gastos
se deben de convertir al tipo de cambio histórico del periodo de su devengamiento en resultados. Y nos dice, derivado de todo este efecto de conversión, se va a producir una partida que se va a llamar efecto por conversión y se debe de reconocer como una partida de la utilidad o pérdida integral dentro del rubro de capital contable. Es decir, vamos a tener una cuenta complementaria dentro del capital contable a la cual le vamos a llamar efecto por conversión. ¿Ok? Bueno, este sería el primer entorno no inflacionario. Y después nos dice, si tú estás en un entorno inflacionario, en donde ahora sí la norma te obliga a reconocer los efectos de la inflación, entonces nos dice, primero tienes que reconocer los efectos de la inflación de acuerdo con la NIF de 10, pero posteriormente tienes que reconocer en el balance general y en el estado de resultados tu proceso de conversión a la moneda de informe. Y aquí nos dice prácticamente, los activos, los pasivos y el capital contable se deben de convertir al tipo de cambio de cierre. Los ingresos, costos y gastos se deben de convertir al tipo de cambio de cierre. ¿Ok? Entonces, pues esta sería la particularidad. Una vez que ya hayamos hecho todo este proceso, pues vamos a tener que presentar nuestros estados financieros concluidos con este proceso de la conversión, que ahorita vamos a ver un ejemplo práctico para que pueda quedar un poco más claro todo esto que hemos venido estudiando. Pero nos dice, como parte de la información que las entidades tienen que revelar en sus estados financieros, se tienen que reconocer estas, por lo menos estos 3 puntos que vamos a leer. Nos dice, tenemos que reconocer cuáles son todas las diferencias en cambios que se reconocieron por este proceso de conversión y nos dice, los vas a reconocer en tu estado de resultados como un componente del resultado integral de financiamiento, que es lo que ya les mencionábamos al principio de la sesión. Y nos dice, cuando tú realizas tu conversión de la moneda de registro a la moneda funcional, vas a reconocer la ganancia o una pérdida cambiaria que va a surgir obviamente de convertir estas partidas de la moneda de registro a la moneda funcional y de igual forma se deben de presentar en la utilidad o pérdida cambiaria como un componente del RIF. Y nos dice, también vas a realizar el proceso de conversión de la moneda funcional a la moneda de informe y todos estos efectos por ese proceso de conversión se van a reconocer en la cuenta que ya les mencionamos hace un momento que se llama efecto acumulado por conversión, que es una cuenta complementaria del capital contable. ¿Ok? Que también, ¿qué tenemos que revelar en los estados financieros? Pues tenemos que revelar las fluctuaciones cambiarias reconocidas en el estado de resultados integrales, una integración del saldo final del periodo del efecto acumulado por conversión, mostrando cuál era mi saldo inicial, el efecto por conversión del año y las otras partidas que se pudieron ver generado, identificar cuál es la moneda de registro, la moneda funcional, la moneda de informe, y explicar el por qué la moneda de registro en su caso es diferente a la moneda funcional y también por qué puede ser que la moneda de informe sea diferente a la moneda funcional. Todo esto en donde se reporta, pues a través de las notas a los estados financieros. Aquí te pongo un ejemplo de cómo se va a revelar una nota en el estado financiero. En este caso estamos mencionando de una empresa X, la moneda funcional y la de informe. Y decimos, la moneda funcional de la compañía es el dólar americano, debido a que es la moneda del ambiente económico en el que opera, ya que sus transacciones de ingresos y costos, así como sus principales activos y pasivos, están denominados en dicha moneda. ¿Okay? Recordando que la moneda funcional es en la cual se generan los flujos de efectivo. Pero después decimos, la moneda de informe de la compañía para efectos legales y fiscales es el peso mexicano. Entonces aquí hay una explicación. La compañía no realiza la conversión de sus estados financieros de la moneda funcional a la de informe debido a que la moneda de informe es la misma que la moneda de registro y a que los estados financieros que se acompañan solamente se utilizan para efectos legales y fiscales. Queda el ejemplo que les mencionábamos ese ratito.
Si mi empresa se llama Patito SADCB y yo en México utilizo mi moneda funcional, que es el dólar, y con esa moneda pues genero mis flujos de efectivo, pero mi moneda de registro es el peso mexicano y además esa misma moneda es la moneda en la cual presento mi información financiera para efectos estatutarios aquí en México, pues no, y además mis estados financieros no van a servir como fuente para un proceso de consolidación de mi empresa holding. Entonces, mis estados financieros son solamente estatutarios y no tengo que llevar a cabo ningún proceso de conversión en moneda extranjera, como aquí lo estamos explicando a través de esta nota de los estados financieros. No sé si quedó claro. Bueno, no, Francisco, no sé si quedó claro la pregunta que mencionabas hace ratito. Y bueno, pues vamos a continuar. Si no tienen alguna duda respecto a lo que ya hemos venido platicando, vamos a revisar el caso práctico para que pueda quedar más claro. ¿Pueden confirmar si pueden ver mi archivo de Excel, por favor? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues aquí vamos a revisar los estados financieros de una empresa que se llama Empresa Subsidiaria La Alborada. Esta es una empresa guatemalteca, ¿ok? Y estamos presentando sus estados financieros individuales de la empresa La Alborada, ¿ok? Va a tener alguna empresa mamá, que es la holding, y bueno, esa es la que en su caso tendrá que consolidar estas cifras, ¿ok? Entonces, empresa subsidiaria de La Alborada es una empresa guatemalteca que presenta sus estados financieros en quetzales. Y aquí está mostrando sus activos, pasivos, capital y su estado de resultados, ¿ok? Obviamente, estas cifras que estamos viendo en la columna K son en quetzales, ¿ok? ¿Cuál es lo que nos decía la norma? Vamos a ver que vamos a identificar dos pasos. Acuérdense que explicamos de que íbamos a realizar el proceso de conversión en dos fases. La primera de ellas es que íbamos a convertir de la moneda de registro a la moneda funcional. ¿Cuál es la moneda de registro en este caso? Quetzales. ¿Cuál va a ser mi moneda funcional? Los dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma? Aquí tienes tus cifras en quetzales, obviamente están presentadas en tu estado financiero y tienes que convertirlas de acuerdo con los lineamientos que te expliqué en la norma. Y entonces nos dice, todas aquellas activos y pasivos monetarios, como en este caso el efectivo, la cuenta por cobrar, se van a convertir al tipo de cambio de cierre. Entonces, si tengo en este caso de efectivo 1,482 quetzales y este es mi tipo de cambio 0,128, lo tengo que convertir al tipo de cambio de cierre, en este caso es este, y obviamente ya en dólares me van a dar $190 y $70 para las cuentas por cobrar. Pero, ¿qué nos dice la norma? Pero también vas a tener activos no monetarios, que puede ser el terreno y el edificio y obviamente su depreciación acumulada. Estas partidas te las vas a llevar al tipo de cambio histórico, que en este caso es el tipo de cambio con el cual se celebró la operación de la compra en el momento en el que se reconoce el terreno o el edificio. Y su tipo de cambio es .139, ¿ok? Entonces vas a multiplicar tus quetzales por el tipo de cambio histórico y vas a determinar tus dólares. En este caso son $100, $500 y una depreciación acumulada de $10. ¿Qué vamos a hacer con el pasivo? Es lo mismo. Como es una partida es una partida monetaria,
vamos a utilizar el tipo de cambio de cierre y lo convertimos de quetzales a dólares y nos va a dar 30 dólares. Igual con el tema del crédito hipotecario, ¿ok? Y los préstamos bancarios los vamos a utilizar al tipo de cambio histórico, ¿ok? Entonces, posteriormente viene el tema de capital social o capital contable, se van a convertir al tipo de cambio histórico, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos actualizado mi balance, mis activos y mis pasivos. Y entonces, de quetzales a dólares, voy a tener en este caso, pues, efectos de 850 pesos, perdón, dólares, tanto de activo como de pasivo y capital contable. Aquí tengo una partida en amarillo, que se llama bueno, en este caso son 90 dólares. ¿Cómo salen estos 90 dólares? Si se dan cuenta, ahorita lo que hemos hecho es solamente convertir mis cuentas de activos y mis cuentas de pasivo y de capital, excepto el resultado del ejercicio. Ah, pues entonces me tengo que ir a mi estado de resultados y tengo que hacer lo mismo. Como ya nos decía la norma, todos mis ingresos y mis costos y gastos se tienen que considerar el proceso de conversión al tipo de cambio histórico. ¿Qué sería? Pues tengo que irme a revisar todos mis registros contables de todo el año, identificar el tipo de cambio de cada una de las transacciones en moneda extranjera. Pero pues obviamente eso es un tema pues más laborioso. En este caso, la norma nos permite que utilicemos un tipo de cambio histórico promedio ponderado. Vamos a utilizar un tipo de cambio promedio de todo el año, ¿ok? Y en este caso se determinó que ese era el tipo de cambio, 0.133. Y en este caso, pues, ¿qué hago? Divido mis ingresos entre este tipo de cambio y me va a dar, pues, los dólares, que en este caso son 259 dólares para los ingresos y 160 para los costos y el efecto de la depreciación. La depreciación, como es una cuenta complementaria del activo fijo y es una partida no monetaria, pues se utiliza el tipo de cambio histórico, ¿ok? Entonces, así se dan cuenta, en este pequeño estado de resultados que solamente está formado por los ingresos, costos, gastos, la depreciación y mi utilidad o pérdida en cambios, que en este caso para quetzales había reconocido una utilidad o pérdida de 66 quetzales, pero como yo estoy reconociendo mis operaciones a la moneda, digamos la moneda funcional, en este caso ya no se está generando ninguna fluctuación cambiaria. Esta fluctuación cambiaria se generó en el momento en el que yo cambié mis operaciones o cuando registré mis operaciones de la moneda funcional, que en este caso era el dólar, a la moneda de registro, que era el quetzal. Entonces, en ese proceso inicial que fui haciendo durante todo el año, se generó esta fluctuación cambiaria. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Cuando yo ya estoy en mi cierre anual y entonces tengo que presentar estados financieros porque estas cifras van a ser consolidadas por la empresa holding, pues primero tengo que hacer el primer paso que ya mencionábamos, realizar la conversión de mi moneda de registro, que es el quetzal, a mi moneda funcional, que es el dólar. Y en este caso, si se dan cuenta, aquí yo ya no estoy generando ninguna fluctuación cambiaria. ¿Por qué? Pues porque estoy regresando mis operaciones, digamos, al principio. Y lo que sí se está generando en este caso es mi utilidad neta ya va a ser de 90 dólares. Estos 90 dólares es lo que estoy reconociendo aquí arriba. Y entonces cuando ya hago el traspaso de saldos, pues obviamente aquí yo ya tengo mi reconocida, mi utilidad en dólares, que son 90 dólares. Aquí ya no, en este primer paso no tengo ningún efecto de conversión. Y aquí lo que ya tengo cuadrado son mis estados financieros en dólares y ya tengo mi activo y mi pasivo a 850 dólares. ¿Ok? Este es el primer paso. ¿Hasta este primer paso hay alguna duda? Si aquí en este primer paso no hay ninguna duda, bueno, vamos con el siguiente. El segundo paso que nos decía la norma es, pues ya que convertiste de tu moneda de registro, que era el quetzal, a mi moneda funcional, que era el dólar, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que identificar cuál va a ser mi moneda de informe. Y mi moneda de informe van a ser los pesos mexicanos, ¿ok?
Si se dan cuenta, aquí ya tengo una diferencia más. Mi moneda funcional es en dólar y mi moneda de informe es en peso mexicano. Tengo que hacer mi proceso de conversión de mi moneda funcional, que es el dólar, a mi moneda de informe, que es el peso mexicano. Y nos vamos a ir a la regla que acabamos de ver ahorita en el curso, en donde nos decía, pues cuando vayas a convertir de la moneda funcional a la moneda de informe, tienes que reconocer, igual vamos a irnos a la reglita, y déjenme nada más aquí. Ah, ok. Aquí ya inmovilicé para que no perdamos el concepto. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo mis activos y mis pasivos, que ahorita están valuados a dólar y los tengo que convertir a peso mexicano. Entonces, considerando la regla que ahorita me dijo la norma, nos tenemos que ir a partidas monetarias de activos y pasivos. Me tengo que utilizar el tipo de cambio de cierre. Si tengo $190, ¿cuál es el tipo de cambio de cierre? Pues en este caso 11 pesos con 20 centavos. Y entonces lo que tengo que hacer es realizar el proceso de la conversión y entonces multiplico los $190 por el tipo de cambio de cierre y aquí me dan los pesos, ¿ok? 2,129, lo mismo para las cuentas por cobrar. Lo mismo para el terreno, lo mismo para el edificio y lo mismo para la depreciación. Aquí, a diferencia de la primera parte, en donde teníamos que convertir de la moneda de registro a la moneda funcional, si se da cuenta, aquí es más fácil. Aquí simplemente nos dice, todos tus activos y tus pasivos los vas a convertir de la moneda funcional a la moneda de informe bajo el tipo de cambio de cierre, ¿ok? Entonces, aguas con eso. Por eso les decía, es importante ver en qué escenario nos encontramos. Entonces, lo mismo es con el pasivo. Vamos a utilizar mi tipo de cambio de cierre, ¿ok? Pero en el caso de capital contable, ahí nos dice, tienes que utilizar el tipo de cambio histórico, ajá, que en este caso, pues son 10.90. ¿Por qué? Pues porque es el tipo de cambio que se utilizó cuando se realizó la aportación inicial de capital, ajá. Entonces, en pesos, pues son 5,400 para el caso del capital social y 1,744 para la prima en venta de acciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hasta el momento solamente hemos realizado la conversión de las cuentas de activo, pasivo y estas primeras dos cuentas de capital. Nos falta realizar la conversión de estos dos renglones, que es la utilidad neta y en su caso evaluar el efecto acumulado por conversión. Entonces, vámonos al estado de resultados. En mi estado de resultados, también aquí yo ya lo tengo, en dólares y los vamos a cambiar a pesos. Entonces, la norma nos dice, lo que tienes que hacer es utilizar un tipo de cambio histórico, promedio ponderado, igual. La regla es utilizar el tipo de cambio histórico de cada transacción, pero como estamos en un escenario en donde pues no hubo tanta fluctuación en el tipo de cambio, no hubo desviaciones inesperadas, pues podemos utilizar un tipo de cambio promedio, ¿ok? En este caso se determinó que era 11.05. Entonces, al momento de convertir los dólares al tipo de cambio, pues determinamos mis pesos. Y entonces, al momento de sumar los ingresos menos los costos menos la depreciación, nos da una utilidad neta ya en pesos mexicanos de 995, que son los mismos que estoy reportando aquí, ¿ok? Utilidad neta 995. ¿Qué es lo que me falta para poder cuadrar mi balance? Si se dan cuenta, me falta reconocer el efecto acumulado por conversión. ¿Y aquí cómo lo vamos a hacer? Pues aquí nos dicen, vamos a tener que hacer un tipo de comprobación. ¿Cuál es mi cuenta de capital social en dólares? En la prima meta de acciones en dólares y la utilidad neta en dólares. El tipo de cambio que se utilizó, 10.90 y 11.05, que es los mismos que están
Aquí está mi renglón de capital social. El tipo de cambio que se utilizó es 10.90, que si se dan cuenta vienen del renglón R25. Me voy al renglón R25 y es el tipo de cambio que utilicé histórico ahorita para efectos de mi conversión. Es lo mismo que tengo en la parte de prima en venta de acciones, son 5,450 pesos, 1,744 pesos. ¿Ok? Que son estas cifras que están aquí. ¿Ok? Y después dice, ¿cuál es tu utilidad neta? Pues son $90. El tipo de cambio que utilizaste, que es el histórico promedio ponderado, 11.05. Y esos vienen de la conversión de mi estado de resultados, que está aquí. Si se dan cuenta, estas son mis partidas del estado de resultados, 11.05. Y aquí convierto cada una de mis cifras del estado de resultados y tengo mi utilidad en pesos mexicanos de 995. Que son los que, bueno, aquí hay una diferencia de 3 pesos por redondeo. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que estoy teniendo unas cifras de capital contable en pesos de 8,191, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar ahora el tipo de cambio de 11.20. Este 11.20, ¿dónde lo identificamos? Es el tipo de cambio de cierre. Vamos a suponer que nosotros, cuando hayamos emitido nuestros estados financieros de forma interna, ¿qué tipo de cambio utilizamos? Pues el tipo de cambio de cierre, que es en este caso 11.20. Entonces, cuando nosotros vemos la primera fase de nuestros estados financieros de forma interna, sin realizar ningún proceso de conversión, pues tenemos en pesos mexicanos mi capital contable de 8,403 pesos. Pero resulta que cuando yo ya le meto mi efecto de conversión aplicando los tipos de cambio que me pide la norma, tengo en pesos mexicanos 8,191 pesos. Aquí tengo una diferencia, obviamente por tipo de cambio, que se genera del tipo de cambio a la cual yo tenía de forma inicial reconocido mis estados financieros, que en este caso era el tipo de cambio de cierre, contra el tipo de cambio a la cual ahorita estoy realizando la actualización de los estados financieros con base a lo que me está diciendo la norma por efecto de mi proceso de conversión y determino que deben de ser 8,191. La diferencia entre estos dos efectos, pues son 212 pesos. Estos 212 pesos es como tal lo que yo tengo que reconocer como una cuenta complementaria del capital contable, que se llama aquí efecto acumulado por conversión. Aquí está. Y si se dan cuenta, me sitúo a la tercera columna y aquí tengo reconocido mis 212 pesos. Con esto, yo ya tengo cuadrado mi pasivo y mi capital contable. Digo, aquí tengo un peso de variación por redondeo. Pero en estricto sentido, ese sería el proceso de conversión de estados financieros. Si se dan cuenta, hicimos dos pasos. Uno, como nos dice la norma, convertir de la moneda de registro a la moneda funcional. En este caso, mi moneda de registro eran los quetzales, la moneda funcional el dólar. Y segundo, convertir de la moneda de dólar a la moneda de informe, que es el peso mexicano. Estas cifras que están aquí, pues ya pueden ser utilizadas para efectos de consolidación de los estados financieros por la empresa mamá, que en este caso es la empresa holding de la Alborada, ¿ok? Y bueno, con esto concluyo mi caso práctico. ¿Me pueden decir si ven mi presentación, por favor? Perfecto. Bueno, pues si tienen alguna duda, por favor me lo hagan saber. Con esto concluimos la sesión del día de hoy.
Y pues no sin antes recordarles la importancia de evaluar esta norma. Ya vimos el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera, que es algo que llevamos pues todos los días, y también el proceso de la conversión de los estados financieros, pero recordando la importancia de identificar en qué escenario estamos, cuál es el objetivo de los estados financieros que voy a reportar, cuál es mi moneda funcional, mi moneda de registro, mi moneda de informe, y bueno, cuál es el proceso que tengo que seguir de acuerdo a la norma, ¿ok? Y también recordarles que, como ya lo vimos, esta norma aplica para todas las entidades que vayan a presentar pues estados financieros, ¿ok? De acuerdo con las normas de información financiera mexicanas, y que también están en convergencia con la norma internacional. Si hay alguna pregunta, por favor, si me la hacen saber. Y si no, pues entonces muchas gracias por la sesión del día de hoy. Vamos a dar un minuto nada más para ver si hay alguna pregunta. Bueno, ya tomé la asistencia del curso del día de hoy. Si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, pues creo que ya no. Muchas gracias. Concluimos nuestra sesión del día de hoy y excelente tarde. Hasta luego.